Como no podía ser de otra manera, en FanFest teníamos que abordar el gran desafío de la evaluación. Hemos visto, según en el campo de las neurociencias, que uno de los aspectos que tiene mayor tamaño del efecto, mayor impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes, es poder darle un feedback, una retroalimentación constante durante todo el proceso de aprendizaje. Pero no solo por este aspecto tenemos que abordar la evaluación, sino porque además, desde el nuevo marco legislativo, desde la LOMLOE, nos plantean un desafío que es esta evaluación formativa y formadora y además tendida hacia el desarrollo de las competencias por parte de nuestro alumnado. Para poder realizar una evaluación por competencias, sin duda necesitamos recopilar diferentes informaciones, utilizando para ello diferentes tipologías de actividades. Y es esto lo que hemos querido resolver en nuestro proyecto de FanFest. Y a modo como si fuera un viaje evaluativo, hemos generado un itinerario evaluativo para el profesorado y un itinerario evaluativo para el alumnado. Este viaje va a tener a su vez 3 paradas diferentes. Una primera parada en la que vamos a trabajar qué sabemos y por dónde queremos empezar. ¿Qué es lo que queremos aquí? Si nos fijamos en el viaje por parte del profesorado, queremos que éste pueda tener una evaluación diagnóstica con una foto fija de cuál es el punto de partida de su alumnado a nivel de conocimientos, pero también que pueda evaluar cuál es el punto de partida de su alumnado a nivel de motivación, es decir, cuál es su grado de implicación con el nuevo tema, con el contenido, de tal manera que le permita a él poder orientar todo el proceso de aprendizaje. Si nos centramos en el punto de partida por parte del alumnado, con esta evaluación formadora, lo que queremos es que tome conciencia de cuál es su punto inicial a través de los conocimientos y pueda integrar todos estos aprendizajes que va a haber o que ya sabe dentro de nuestra herramienta de Kanban, que le acompañará durante todo el proceso de aprendizaje para ayudarle en su autorregulación y en su autonomía. Hay una segunda parada en la que queremos seguir abordando estos conceptos de la evaluación y es, por un lado, conocer y entender, básicamente acercarnos al contenido, al conocimiento, y por otro lado, poner en práctica y avanzar. Y es en esta segunda parte donde vamos de nuevo a introducir evaluaciones. Por un lado, una evaluación diagnóstica de cara al profesorado. Oye, quiero ver si lo que estoy trabajando con mis alumnos está funcionando o no. Y además, todas aquellas actividades que tengan criterios de evaluación asociados donde yo necesite tomar calificaciones, pues pueda hacerlo para que pueda convertirse en esta evaluación calificativa sumativa que voy a abordar durante toda mi unidad. Si esto me centro en el alumnado, haré una evaluación de carácter formador. ¿Qué es lo que quiero yo como alumno? Pues seguir monitoreándome si las actividades que estoy realizando me acercan o me separan al objetivo y además poder enriquecer de manera constante el Kanban que estoy trabajando. Ya estamos a punto de llegar a la última parada y es qué hemos aprendido y por otro lado la resolución de nuestro desafío. En el que hemos aprendido queremos por un lado que el alumno vea todo ese checklist de los aprendizajes que tiene, si se han cumplido o no, y por otro lado el profesorado que tome esa conciencia de si hay todavía alguna práctica que tenga que orientar y que tenga que mejorar. Y en cuanto al desafío final, es sin duda el momento de de ir sumando las diferentes actividades, las diferentes experiencias para utilizar una evaluación calificativa que acompañe en el expediente final de cara a nuestro alumnado. Como podéis ver, hemos intentado sumar y acoger las diferentes evaluaciones y por supuesto lo hemos combinado siempre a elección del profesorado si quiere también utilizar algún tipo de agente de evaluación diferente, utilizar autoevaluaciones, coevaluaciones, de tal manera que tengamos una evaluación 360 grados durante todo el proceso, centrada por un lado en el impacto y por otro lado en el que el rigor de la LOMLOE nos establece. Así que esperemos que disfrutéis de este viaje evaluativo en este proyecto que es FanFest.